Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro Internacional Público-Privado CIP. Agradezco su participación al Diplomado de Ornitología con el módulo Medicina Preventiva y Manejo de Aves, que estará a cargo del médico veterinario zootécnico Mario Rendón. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente lo solicite y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches con todos. No sé si confirman, si me escuchan bien, por favor. Ok, muchas gracias, Albert. Vamos a hablar hoy día sobre medicina preventiva y manejo de aves. Tenemos un temario ahí sobre el tema, básicamente sobre avicultura, ¿no? Entonces, esperamos que en esta hora que tenemos poderlo desarrollar y todo. Y bueno, y si nos pasamos, pues creo yo que no habría ningún inconveniente, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos eh, dentro del temario tenemos el principio de la bioseguridad en una producción avícola, ¿no? La pregunta es, ¿cómo llega una enfermedad a una producción avícola? Normalmente, todo lo que son fomites son aquellas cosas inertes y no inertes que una vez que ingresan a un plantel avícola pueden ser portadoras de enfermedad, ¿no? Ahí vemos en el dibujo, en la imagen, un galpón, pues vemos diferentes figuras, una persona, moscas, polvo, otro tipo de aves, animales domésticos, a través de vacunaciones, a través del balanceado, en el mismo agua que se le dan a los animales, aves voladoras o aves que son eh, que migran, ¿no? A través de los calzados, del vehículo, de roedores, ¿no? Entonces, nosotros, aunque esta imagen aparentemente es muy ofensiva, no debemos de considerar cada una de las imágenes que están ahí para nosotros saber cuáles son las imágenes cuáles son los futuros comités o dónde nosotros debemos de concentrarnos para poder evitar el ingreso de enfermedades. Entonces, la bioseguridad debe aplicarse en cada uno de los elementos en forma que forma parte de ella, inclusive en aquellas que únicamente se relacionan dentro del canal de comercialización que se juntan en 5 grupos. Muy importantes: aves, personas, materiales, instalaciones, equipo, el alimento, el agua, el alimento que es una de las cosas bastante muy importantes, el control de vectores y desechos, ¿no? Entonces, el propósito es evitar el contacto de las aves sanas con cualquier otro agente infeccioso y para ello es necesario la calidad de las aves. Este es un factor de primer nivel. No, ahí hay un pequeño error ortográfico, ¿no? Este es un renglón que se debe de tener mucho cuidado con el proveedor de las aves y con los horarios de recepción de él. Por cuestión de trazabilidad, nosotros o los productores de aves, sean gallinas ponedoras, sean pollos de engorde, sean patos, sean pavos, no codornices, cualquier tipo de ave que sea destinada a la producción con fines económicos, nosotros debemos de seleccionar bien nuestra incubadora, ¿no?
seleccionarla, saber cuál es la que a nosotros nos provee animales o aves de primera calidad, pollitos de primera, ¿no? Eh, en el caso de las ponedoras, normalmente siempre las incubadoras tienen una garantía de los primeros 7 días de vida, en el resto de animales no. Entonces debemos de considerar aquel factor. La recepción de los animales, por lo consiguiente, normalmente este tipo de aves, nosotros debemos de recibirla bien a tempranas horas del día o a últimas horas de la tarde, ¿no? Básicamente siempre ya sabemos lo que hacemos avicultura o tenemos experiencia en aquella rama, sabemos que debemos recibirlo ya los pollitos con abundante agua, con electrolitos, con la campana de calefacción, ¿no? Para poderles darle la temperatura ideal a ellos. Utilizar un sistema de explotación de una soledad por sección de granja denominado manejo todo dentro, todo fuera. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo en la producción unos 50.000, 60.000 animales, eh, todos los animales entran y todos salen para posterior a eso pues realizar la desinfección de manera general, ¿no? Está comprobado que manejar en una granja animales de diferentes edades pues ocasiona mucho problema de enfermedades. Las granjas donde se manejan los sistemas de múltiples edades poseen un alto riesgo de adquirir alguna enfermedad y no tienen ninguna posibilidad de control o erradicación. Incluso dentro de las granjas donde se maneja el sistema todo dentro, todo fuera, cuando sucede algo en un X galpón, normalmente el propietario, el técnico, da la orden de que la persona que maneje ese galpón se dedique solo a ese galpón, duerme en el galpón, no tenga contacto con ningún otro galpón, ¿no? Para evitar que la enfermedad se propague. Muy importante nosotros, pues dentro de la bioseguridad, manejar un calendario de vacunación, definir un programa de vacunación con el asesoramiento del médico veterinario y tomando en cuenta las condiciones de producción de la zona donde se encuentran ubicadas. Como experiencia, yo recuerdo que había una granja que a una determinada edad comenzaban a tener problemas respiratorios, ¿no? Entonces ellos solo aplicaban Newcastle y Gumboro, ¿no? Pero a una determinada edad comenzaron a tener problemas respiratorios, entonces básicamente se daba por un desafío de campo, ¿no? Cuando se detectó este problema, lo que se hizo fue incluir la vacuna para problemas respiratorios, la cepa Massachusetts, entonces automáticamente se paralizó este inconveniente, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros poder saber ese detallito, con qué nos enfrentamos, qué tenemos alrededor nuestro que nos vaya a ocasionar ciertos inconvenientes. Desechar las aves enfermas o de retraso excesivo, cuando estas no son en cantidad significativa como para la aplicación de algún tratamiento en general, es contraproducente destinar área de la granja para hospitales, ya que esta medida es del todo inútil y solo se convierte en un reservorio y diseminador de enfermedades. Lo más práctico, incluso cuando se recibe pollitos de su primer día de nacido y nosotros vemos que hay animales tristes o animales con alguna afectación, lo más sano es sacrificar aquel animal y desecharlo, ¿no? Eh, lo enterramos o en un horno de incineración. Es lo más sano que se puede hacer. Normalmente creo que solo en la producción tras patio, en la producción familiar es donde se ve que separan el pollito, tratan de recuperarlo, ¿no? Pero a nivel industrial este tipo de actividad no se realiza, ¿no? Y la manera más práctica es sacrificar al ave y se acabó, ¿no? Muchas veces es un animal que tiene retraso, es un animal que va a comer tal vez la misma cantidad de alimento que el resto y no va a crecer, lo cual eso al final nos daña el porcentaje o el promedio de peso de los animales, ¿no? Nosotros aquí vemos un pequeño cuadro donde existen varias enfermedades, ¿no?
en las cuales pues son ingresadas por diferentes eh, actores, ¿no? Vemos insectos, aves silvestres, roedores, vehículos, personas, el agua, aire, alimentos. No, si nosotros nos percatamos, vemos que Newcastle es una de las enfermedades que se puede transmitir por casi la mayoría, a excepción de agua y de alimentos. No, ahí tenemos influencia aviar, tenemos bronquitis, micoplasma, salmonelas, marek, cólera, gumboro, ¿no? Entonces, este es un dato bastante importante para que ustedes puedan tomar en cuenta y conocer si en acaso, en algún momento determinado, en alguna explotación avícola que ustedes asesoren, tengan algún problema de este tipo de enfermedades, poder determinar o realizar alguna trazabilidad de dónde puede estar el problema, ¿no? Entonces, la idea como asesor técnico es que ustedes puedan determinar o ir eliminando los posibles factores que me están afectando y que me están ingresando a mi granja. Nosotros por acá tenemos una granja tecnificada, una granja con clima controlado, que incluso para ingresar a la granja tienes que hacerte un examen de salmonela. Sí, la granja mismo te lo cancela, tú te lo haces, llegas con los resultados y ellos te cancelan el valor del examen, ¿no? Para evitar que haya ingreso de salmonela, ¿no? El tema Marek, Marek pues es una enfermedad que normalmente todas las incubadoras aplican la vacuna al nacimiento. Hay ciertas vacunas que salen combinadas, Marek con viruela, viruela con laringo, ¿no? Hoy en día casi todos los pollitos ya salen vacunados de granja, perdón, de incubadora, ya casi en granja no se realiza ninguna vacunación, a más que algún refuerzo, ¿no? Dato muy importante en el tema de la bioseguridad, el personal que trabaja dentro de la granja, ¿no? Este es, eh, este, este es un dato muy importante en tema de bioseguridad, pues se pretende evitar que cualquier agente patógeno ingrese o salga de nuestra granja o se disemine dentro de la misma por personal propio, ¿no? El baño es muy obligatorio a la entrada y a la salida, ¿no? Vemos en la imagen, las personas ingresan, tienen que lavarse, bañarse, dejar su ropa en el área sucia y pasar al área limpia, tomar el equipo que te da la granja, uniforme, vestuario, e ingresar, ¿no? De la misma manera, cuando ya se termina la labor de trabajo, pues dejar las cosas en el área limpia, pasar a la ducha, nuevamente bañarse, coger su ropa e irse. Normalmente las personas que trabajan en granjas, a este tipo de personas normalmente se les hace firmar un documento que ellos no poseen ninguna producción de aves tras patio, ¿no? Con la finalidad de que ellos también no sean diseminadores de enfermedades de sus aves hacia granjas. La prohibición de la entrada a la granja a personas ajenas. Si se requiere el ingreso, deberá asumir los puntos anteriores. No. Disminuir al máximo el intercambio de zonas del personal, evitando las visitas o reuniones prolongadas de los trabajadores dentro de una misma granja. Este es un dato muy importante. Conozco granjas de cerdos que tienen totalmente las áreas, pese a que es una sola granja, tiene las áreas también muy limitadas, ¿no? La área de maternidad con la área de gestación, ¿sí? Incluso hasta para visitar una área con la otra también necesitas, pues, bañarte. ¿Sí? Entonces, ese dato es muy importante para todos nosotros. Eh, es una inversión, ¿no? Cuesta hacer todo este tipo de filtros sanitarios, pero a la larga vamos a evitar un sinnúmero de dolores de cabeza por tema de ingreso de enfermedades, ¿no? Instalaciones, material y equipo, pues para esta área se pretende favorecer el aislamiento sanitario de la granja, por lo cual se requiere lo siguiente. Las instalaciones deberán diseñarse o adecuarse para permitir el libre paso del personal, evitando el riesgo de contaminación.
La ubicación de la granja deberá ser de acuerdo a lo señalado por la autoridad sanitaria, lo más alejado posible. Estar a 5 kilómetros entre granjas, entre plantas de procesamiento, y dentro de la granja deberá haber una distancia entre 20 a 250 metros entre galpón y galpón. Todos los países poseen su autoridad sanitaria. En mi país tenemos agrocalidad, entonces ellos tienen sus resoluciones, donde para nosotros poder montar una granja debemos de tomar en cuenta las distancias en kilómetros, si no estamos cerca de botaderos de basura, si no estamos cerca de plantas procesadoras de balanceado, si no estamos cerca de centros de faenamientos y si no estamos cerca de alguna otra instalación o explotación avícola, ¿no? Son datos que se tienen que considerar. El tema entre un galpón y otro, pues muchas veces en esos 20 metros de distancia se suele hacer cercas vivas para que también ayuden pues a romper el viento y evitar que pase algún fomites o algo que se encuentre en el ambiente que nos pueda llegar a las granjas. Hoy en día, con el uso de galpones tecnificados, con el uso de galpones de clima controlado, pues eh, para los que lo conocen y los que no, pues son galpones totalmente herméticos, galpones con ventilación, ¿no? Entonces no hay ese tipo de inconveniente. Bien, pasamos a otro tema que es el requerimiento nutricional de las diferentes especies de aves. Los requerimientos nutricionales de aves o cerdos o otras especies en producción van a depender de estos factores, ¿no? La genética, la edad del animal, el sexo, la densidad o el espacio que nosotros le tengamos a aquellos, la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento, condiciones sanitarias, es un animal sano, es un animal enfermo, nivel de estrés, consumo de alimento y agua, ¿no? Tradicionalmente formulamos raciones con las recomendaciones nutricionales de las casas genéticas, de tablas universales, de tablas de universidades o fabricantes de aminoácidos. Obviamente los factores que inciden en la demanda de nutrientes de un animal en sus diferentes etapas fisiológicas y productivas. Nosotros en el tema de aves tenemos la ave de postura, ¿no? Que la ave de postura pues tiene su inicio, su crecimiento, su desarrollo, ¿no? Son dietas totalmente diferentes cuando comienzan a romper postura. Si tenemos un ave de postura muy flaca, no va a romper postura. Si está muy gorda, no va a romper postura. En el tema de los broilers, en el tema de los pavos, por lo consiguiente, son animales que si nosotros no balanceamos bien su dieta, vamos a tener animales, discúlpenme la palabra, el término, despaturrados, abiertos de patas, que eso tampoco no nos conviene a nosotros porque el crecimiento de un broiler, de un animal de carne, el crecimiento muscular tiene que ir acorde con el crecimiento óseo, no es el esquelético. Cuando el animal es muy pesado, eh, el ave se echa, pasa mucho tiempo la pechuga o el pecho en el piso, que en el momento de ser faenado, pues vamos a encontrar ciertas petequias ahí a nivel de pechuga, que obviamente es la carcasa o es el valor es la parte con mayor valor, ¿no? Entonces, los requerimientos nutricionales de un animal se pueden clasificar en agua, energía, aminoácidos, vitaminas, minerales, en tema de mantenimiento, en crecimiento o en reproducción, ¿no? Eso también va a variar mucho. Recordemos que a nivel de reproducción tenemos aves que están destinadas a la postura de huevo fértil, huevos que tienen que ir a incubadora. Pues no, tenemos por otro lado la producción de huevo comercial o huevo caramelo, huevo marrón, como le quieran llamar, que es otro tipo de nutrición también. En el tema de reproductoras de aves, hay cierta genética que la pesada, la semipesada, la liviana, cada una de ellas también tiene su propia tabla de requerimiento nutricional, que obviamente cuando nosotros adquirimos este tipo de aves al proveedor o el proveedor, a nosotros nos da un pequeño manual de cómo poder manejar o solventar la parte nutricional de las aves.
Antes era muy complicado tal vez hacer un balanceado por un sinnúmero de materias primas que muchas veces no podrías conseguir. Hoy en día tenemos los núcleos, donde los núcleos pues ya tienen aminoácidos, tienen las vitaminas, tienen minerales, tienen un sinnúmero de ingredientes que pues bueno, se hace mucho más fácil eh, eh, preparar alimentos, pues ya simplemente a esos núcleos lo que hacemos nosotros es agregarles pues el maíz, la soya, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, factores que afectan el crecimiento y la calidad: salud, calidad del pollito en el momento de que nace, si no es un pollo primero, un pollo tercera, suministro de alimentos, si tal vez el alimento está restringido, ¿no? Si vemos que el alimento está a voluntad, a libitum, ¿verdad? La iluminación, normalmente ahora con los galpones de clima controlado, pues los animales pasan mayor tiempo con luminosidad, lo cual eso también incentiva que coma mucho más. Veía ahora, bueno, que es una imagen vieja de la evolución del pollo broiler, un pollo que salía de 2,5 libras, 3 libras en 3 meses. Hoy en día tenemos un pollo broiler que lo sacamos en 35 días ya con un peso de 5 libras, 6 libras, ¿verdad? El tema de ventilación, la densidad poblacional, si tal vez en el espacio que tenemos los animales tenemos muchas aves por metro cuadrado, ese es un dato muy importante. Bienestar del ave, hoy en día se habla mucho del bienestar animal, de proveerle de cumplir con los puntos de bienestar animal para que se pueda desarrollar de una mejor manera. Nutrición, no es lo mismo alimentar un animal que nutrir un animal, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Yo me puedo comer una hamburguesa con bastante mayonesa, una buena gaseosa, y no me estoy nutriendo, me estoy alimentando nada más, ¿no? Temperatura, normalmente, tal vez repito mucho, ¿no? Pero en los galpones de clima controlado, anteriormente los galpones pues simplemente se alzaba y se bajaba la cortina, se manejaba las cortinas dependiendo la hora. Con los galpones de clima controlado no tenemos ese detalle, ¿no? Porque se proporciona la temperatura ideal para el confort del ave. Suministro de agua, estado de vacunación, ¿no? Si el animal no está estresado para recibir la vacuna, si tengo animales enfermos no puedo vacunar, o sea, eh, utilizar vacunas las vacunas son de uso preventivo, ¿no? Utilizar un calendario de vacunación en el cual me indique en qué momento aplicar la vacuna y cómo aplicar la vacuna. Vemos ciertas recomendaciones nutricionales, ¿no? Estas de aquí, pues vemos que son un requerimiento nutricional de inicio, crecimiento, finalizador uno, finalizador 2. En mis tiempos todo simplemente era migaja pellet o pellet. Hoy en día hablamos de micropellet, ¿no? La gente prefiere, ya está comprobado que se prefiere 1000 veces un alimento balanceado pelletizado que en polvo, ¿no? Alguien me decía, no, es que tú me das en polvo y toda la vitamina se queda. Sí, toda la vitamina se queda en el polvo, ¿no? Entonces no es lo mismo utilizar un pellet, ya hoy hay micro pellet que facilitan mucho y que es bastante gustoso en el animal, ¿no? Porque aprovechan todos los nutrientes que nosotros estamos otorgándoles a ellos. Esta es una pequeña tabla nutricional de las necesidades eh, que, que requieren las codorniz, ¿no? Toda esta presentación igual va a ser compartida con ustedes. Tal vez no podría profundizar mucho en el tema nutricional de cada una de las aves, porque creo yo que nos llevaría toda la noche, ¿no? Pero ahí les comparto un pequeño cuadro de proteína, de energía, de grasas, de macro y microelementos que se debe de otorgar a las codorniz. Dependiendo de su etapa, si es de cría, está de levante, es para ceba o es para producción de huevos. Aquí tenemos otra tabla nutricional referente a la producción de pato, que en mi país no es común la producción de patos, en otros países
se cría patos pues para engorde, para su faena, eso también va a depender mucho de la cultura del consumo de pato. En mi país normalmente uno va al campo y compra un pato criollo y listo, ¿no? Pero yo acá no conozco una empresa que se dedique netamente a la producción de pato para engordar. El pavo, pues bueno, nosotros sí tenemos granjas que acá poseen producción de pavo. Normalmente esto es una producción estacionaria, no se hace todo el año. Normalmente la producción de pavo se realiza pues a vísperas para la venta en Navidad, fin de año. Entonces sabemos que ya 4 o 5 meses antes de aquello comienza la producción de pavo, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos que se maneja un tipo de alimento, un preiniciador, iniciador uno 2 crecimiento uno, crecimiento 2 y terminador. Hace años atrás normalmente se utilizaba el mismo alimento de aves, de pollo, se lo utilizaba en pavo, ¿no? La única diferencia era que el iniciador y el crecimiento se lo daba mucho más, ¿no? Y al final se daba pues el de engorde. Ahora, pues ya con el tema de la producción de pavo que ha aumentado, ya se ha especializado balanceados o alimentos balanceados específicamente cumpliendo las necesidades nutricionales del pavo. Sí, ahí vemos una ración por semanas de vida, ¿no? Un preinicial, un iniciador, el iniciador 2, el crecimiento 2, terminador uno y terminador 2, ¿no? Ahí vemos los porcentajes de proteína, de metionina, de lisina, de fósforos, que nos pueden servir mucho para nosotros poder balancear el alimento para los pavos. ¿No? Ahí tenemos una formulación de raciones para cría y engorde. Eh, el maíz siempre va a ser el ingrediente principal en una dieta. De hecho, esa es la que ese producto es el que más costo da en la producción, ¿no? En tema de prevención y control de enfermedades aviares, este sí nos vamos a alargar un poquito más, ¿no? Los programas de control de enfermedades, los programas de control, las granjas deben incluir la prevención de enfermedades, básicamente. Detención temprana de enfermedades y tratamiento de las enfermedades. Hoy en día se habla mucho de la metafilaxia, que son prevenciones de enfermedades. Aplicas antibióticos antes de que el animal se enferme, ¿verdad? Para prevenir. Tenemos por otro lado la prevención de enfermedades a través de vacunación. Sí, es muy cierto, tal vez la práctica de uso de antibióticos se está dejando a un lado, no se está tratando de manejarse un pollo más sano, un pollo no digo orgánico porque se necesita otras cosas más, pero sí de manera preventiva a través de vacunación y el poco uso de antibióticos, el poco o nada, ¿no? Se habla mucho de RAN, que es resistencia antimicrobiana, ¿no? Más sin embargo, las grandes industrias tratan evitan utilizar antibióticos y se están bastante inclinando por el uso de probióticos y prebióticos, ¿no? Que van a ayudar mucho a mantener la defensa, a mantener un intestino mucho más sano y así evitar enfermedades. Bien, este es un calendario de vacunación para pollos de engorde, para pollos broiler, para pollos COP. No vemos que al último se hace una vacunación a los 28 días, que pues es por repetición. Enfermedades muy importantes, Marek, que les decía que ya salen vacunados directamente de la incubadora. Tenemos bronquitis infecciosa, enfermedad de Newcastle. La bronquitis infecciosa, como se lo había mencionado, eso va a depender si en la zona tenemos algún desafío de campo para esta enfermedad para poderlo aplicar, ¿no? Yo siempre he sido de las personas de que digo, si no tienes la enfermedad, ¿para qué la vas a ingresar a través de una vacuna? No, me mantengo con aquello. La aplicación de la vacuna, pues la podemos hacer de manera ocular o por aspersión en gotas o en el agua de bebida, ¿no? Aquí, básicamente he mencionado ciertas enfermedades principales, como el cólera aviar causada por la Pasteurella multocida, que es una bacteria,
tenemos síntomas que pueden ser agudos o sobreagudas, ¿no? Y crónicas, ¿no? Ahí vemos las especificaciones. La transmisión, pues, puede ser por desecho de aves, alimento sucio, alimento de aves que han comido, eh, animales muertos, las otras aves picotean. Al ser una bacteria, pues nosotros tenemos la oportunidad de poder trabajar con antibióticos, en rofloxacina, fosfomicina, alguna sulfa, ¿no? Utilizar antibióticos a través de uso de balanceado, no solo en el agua, que es mucho mejor y más rápido ver los resultados. Para controlar la enfermedad se recomienda eliminar pronto los cadáveres, eliminar animales convalecientes, ¿sí? Para evitar algún tipo de canibalismo, hacer limpieza, desinfección de todas las instalaciones en el caso de que lastimosamente hemos fracasado con la producción y nos quedáramos sin ningún animal. Les pongo un pequeño video, espero que todos los puedan escuchar. Número 3. Cólera aviar. Es una enfermedad bacteriana contagiosa de varias especies de aves domésticas y silvestres, causada por la bacteria Pasteurella multocida. Tiene 3 presentaciones: hiperaguda, aguda y crónica. El cólera aviar se distribuye a nivel mundial. Los pavos son más susceptibles que los pollos, y las aves adultas más que los jóvenes. La mayoría de las aves muere en pocos días. La transmisión es principalmente por vía respiratoria, pero también por heces y heridas cutáneas. La fuente de infección suele ser las aves portadoras asintomáticas, que son de por vida, y roedores y aves silvestres. La pasteurella puede permanecer viable hasta 2 meses entre 5 y 10 grados centígrados. La diseminación dentro de un lote es por excreciones desde la boca, nariz y conjuntiva de las aves enfermas que contaminan el ambiente, principalmente el alimento y el agua. Signos clínicos. Forma aguda. Los signos se presentan en pocas horas antes de morir. Fiebre, disnea, anorexia, diarrea acuosa blanquecina, secreciones nasales y oculares, cianosis de cabeza y barbilla y erizamiento de plumas. Forma crónica. Infecciones supurativas generalmente asociadas al sistema respiratorio, tejidos musculoesqueléticos, engrosamiento dematoso de la barbilla, ojeras y caquexia, conjuntiva exudativa y en algunos casos tortícolis. Diagnóstico diferencial: salmonelosis, polibacilosis y listeriosis en pollos. El diagnóstico es presuntivo. Se puede realizar por la observación clínica. Los hallazgos de necropsia y el aislamiento de la bacteria serán los que definan el diagnóstico final. Para el control y la prevención, el uso de antibióticos es lo ideal. Se recomienda la eliminación de cadáveres tan pronto como sea posible, limpieza y desinfección total de las instalaciones y el equipo. Existen también vacunas para inducir inmunidad contra la enfermedad. Bien, espero que todos hayan podido observar el video y escucharlo, ¿no? La otra enfermedad que también vamos a hablar sobre coriza infecciosa, eh, o síndrome de cabeza hinchada, que también le suelen decir, causada por Haemophilus gallinarum. Estos síntomas pues, se presentan con estornudos, seguido por una supuración maloliente, inflamación de los ojos y senos nasales. Y a medida que va avanzando la enfermedad, el exudado se vuelve bastante gaseoso, así como queso, como grumitos de queso, ¿no? Y se acumulan los ojos produciendo hinchazón. A esto no, por eso se le llama coriza infecciosa o el síndrome de cabeza hinchada.
El problema se puede acelerar o agravar cuando se presentan cambios bruscos de las corrientes de aire, temperatura, humedad o por la desparasitación y vacunación. Generalmente disminuye el consumo del alimento, puede darse. La transmisión, pues, de un animal a otro, de una parada a otra, por contacto directo, por medio de partículas de polvo que se mueven en el aire. Tratamiento, no existe un tratamiento específico, aunque se recomienda el uso de antibióticos, streptomicina, eritromicina, son antibióticos bastante fuertes. A esto también nosotros le podemos incluir ciertos expectorantes. En alguna ocasión un productor me decía, no, doctor, yo esto preparo una agüita con yodo, cojo un trapo, lo mojo y se lo froto y también funciona, ¿no? Aquí le dejo un videito de la desinfección. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver sobre una llamada enfermedad, la coriza infecciosa. Sin más, quédate en el video. La coriza infecciosa es una enfermedad del tracto respiratorio de los pollos que se caracteriza por producir una descarga nasal, estornudo e inflamación facial. La coriza infecciosa produce grandes pérdidas económicas debido a la reducción de huevos en las gallinas ponedoras hasta un 40% y en las reproductoras. Esta infección afecta a las aves por las vías respiratorias. Produce una enfermedad que se le presenta por la inflamación catarral. Esta bacteria sobrevive unas 5 a 6 horas fuera del ave, que puede contagiar a más pollos mediante el comedero en donde comen todos los pollos, ya sea en el bebedero. Esta enfermedad de la coriza infecciosa afecta a los pollos, gallos, gallinas, gallos de combate, entre otros. Cuando tienen esta enfermedad, presentan descarga nasal, lagrimeo en los ojos, anorexia que tiene un bajo peso y diarrea. Esta enfermedad se produce porque no llevas una limpieza adecuada, es decir, no lavas los comederos, los bebederos o no limpias los gallineros. Cuando tienen la coriza infecciosa avanzada, se ponen tristes, bajando la cabeza. Por eso es importante separar al ave afectado al otro lugar de los demás, aislándolo. Por eso es importante que lleves un control de limpieza. La coriza puede ser fatal para nuestras aves, provocándoles la muerte. Los signos son aparición súbita, descarga nasal, lagrimeo, estornudos, dorso de las alas sucias, edema de la cara. Y bajo crecimiento. Esta enfermedad se puede controlar naturalmente, dándoles limón, ajo, miel de abeja, cebolla, agua con un poquito de cloro.
Es importante que laves y desinfectes los comederos y bebederos. Y tienes que llevar un control de limpieza adecuado en tu gallinero. Espero que te haya gustado el video. Bien, ese tipo de enfermedad de coriza normalmente se ve más en la producción tras patio. Tal vez en ciertas producciones aviares grandes que no manejan una buena bioseguridad se puede ver, pero ya es muy raro, ¿no? Newcastle también es otra de las enfermedades causada por una paramaxovirus. Uno de los síntomas muy característicos de Newcastle y que todos lo podemos observar, y creo yo que en algún momento lo hemos visto, es el famoso cuello hacia atrás. No, esta enfermedad de Newcastle es una enfermedad que sí, muy cierto, a veces presentan jadeo, tos, eh, cierto ronquido, ¿no? Pero el síntoma mucho más característico es moviendo la cabeza y el cuello en círculos, caminando hacia atrás, poniendo la cabeza hacia la parte de atrás de los hombros del animal. Ese es un síntoma muy característico de Newcastle. Esta es una enfermedad muy contagiosa, es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad preventiva a través de vacunación. ¿Qué es la enfermedad de Newcastle? La enfermedad de Newcastle es una patología vírica altamente contagiosa que afecta al sistema respiratorio de las gallinas, que son las más susceptibles, y a otras aves tanto domésticas como silvestres. Se considera que la incidencia es mayor en las aves de corral que, al vivir en colectividades, van a poder infectarse más rápidamente. Es uno de los trastornos de declaración obligatoria en la Unión Europea, al menos las cepas más virulentas, lo que quiere decir que, si se detecta algún caso, el veterinario tiene que notificarlo a las autoridades. El virus de la enfermedad de Newcastle es un paramyxovirus que puede llegar a causar la muerte del ave, ya que algunas cepas son muy virulentas. De hecho, en aquellas que no están vacunadas la mortalidad es muy elevada. Está distribuida a nivel mundial y afecta a las aves de cualquier edad en cualquier momento del año. Es capaz de sobrevivir por largo tiempo en el ambiente, sobre todo en las heces. El contagio se produce por contacto con ellas y otras secreciones de aves enfermas, además de cualquier utensilio, alimento o líquido que se encuentre contaminado. El virus se elimina en el período de incubación, durante la enfermedad y durante un período variable de la convalecencia. Síntomas de la enfermedad de Newcastle. Según la virulencia de la cepa podemos encontrar síntomas diferentes. Así, las más virulentas, también llamadas velogénicas, van a provocar sintomatología respiratoria y nerviosa, son las que más muertes provocan. Algunas de las señales más frecuentes son depresión, temblores, pérdida de apetito, letargo, parálisis en alas y patas, cuello torcido, movimientos en círculo. El cuadro típico de la forma más virulenta son signos respiratorios, depresión, diarrea verdosa y acuosa e hinchazón de la cabeza y el cuello. Los síntomas nerviosos con diarrea son más comunes en la enfermedad de Newcastle en palomas. El resto de cepas, mesogénicas y lentagénicas, producen signos clínicos leves como tos, estornudos, problemas respiratorios o jadeos y originan una menor mortalidad. Otro síntoma es la disminución en la puesta de huevos, de ser el caso, y modificaciones en las cáscaras. El virus también se localiza en los huevos. En la gravedad también van a influir las condiciones del ave como su edad o estado inmunitario y puede haber complicaciones bacterianas asociadas. Las jóvenes son más susceptibles. Algunas aves afectadas pueden permanecer asintomáticas y solo podríamos notar la disminución en la puesta de huevos. La enfermedad de Newcastle en patos suele presentarse de esta manera, aunque se han identificado síntomas como diarrea, signos neurológicos, anorexia y muerte súbita. Esta situación también puede darse en la enfermedad de Newcastle en canarios y otras paseriformes, aunque algunas de estas especies sí desarrollan síntomas de gravedad. Destaca la enfermedad de Newcastle en loros porque pueden ser portadores. De ahí la importancia de controlar su procedencia. Enfermedad de Newcastle, tratamiento.
La enfermedad de Newcastle puede diagnosticarse con un kit rápido tipo test que realice el veterinario. Es importante asegurar el diagnóstico porque la sintomatología puede confundirse con la de otras patologías como la gripe aviar. Los animales con enfermedad de Newcastle deben ser aislados. No existe tratamiento contra ella, pero sí protocolos de vacunación para prevenir su aparición, aunque puede seguir produciéndose la eliminación del virus. Estas vacunas para pollos, palomas y pavos resultan eficaces cuando las cepas no son excesivamente virulentas. Pueden administrarse en pulverización o en el agua de la bebida. Si tenemos aves y queremos aumentar la familia, debemos asegurarnos de que las nuevas están vacunadas. Los protocolos de vacunación deben estar desarrollados por profesionales y adaptados a cada caso, ya que se corre el riesgo de contribuir a la difusión de la enfermedad. La enfermedad de Newcastle se contagia a humanos. La enfermedad de Newcastle es una patología zoonótica, lo que quiere decir que sí puede llegar a transmitirse a los seres humanos, en los que causa síntomas leves de gripe y conjuntivitis, por lo que no supone un grave riesgo para la salud. Se ven afectados, sobre todo, los profesionales que tienen contacto con las vacunas y están expuestos de manera habitual a grandes cantidades del virus. Los cuidadores de las aves no parecen verse afectados. Bien, la enfermedad de Newcastle, aunque no sé si lo sepan, pero es una enfermedad zoonótica. Muy pocos casos han habido de personas que se han contagiado de aquella enfermedad, pero normalmente las personas que se han contagiado de Newcastle es cuando han estado expuestos eh, a aves, pero a muchas aves enfermas, básicamente, ¿no? La otra enfermedad que tenemos es la viruela aviar, es una enfermedad que normalmente se aplica vacunas, ¿no? Es una enfermedad que se da también mucho en la producción de traspatio, es una vacuna que forma parte de un calendario de vacunación eh, muy bien establecido en producción de gallinas ponedoras, ¿no? En pollos reproductores, básicamente en pollitos que su periodo de vida es mucho más largo que el de broiler, ¿no? Entonces, este aquí es causado por un virus, el Borrelia avium. Básicamente, los síntomas son muy característicos, presentan cierta forma cutánea o granos o costra, tal y cual como una verruga a nivel de cresta, barbilla, a veces dentro del pico del animal, dentro de la boca, la lengua, ¿no? Que eso dificulta que coma, la apariencia se ve muy feo el animal. Es una enfermedad que se previene, no hay tratamiento. Sin embargo, a veces he escuchado de personas que tratan a sus animales, a los gallos de pelea, que es donde le suele dar, este, suelen utilizar enrofloxacinas, ¿no? Lo ideal nada más es la vacunación de estos animales. La viruela aviar es una enfermedad viral común de las aves producida por varias cepas del virus Variola avium de la familia Poxviridae. Es una enfermedad de moderada a grave, de desarrollo lento. Su dispersión es lenta. Se conoce desde la antigüedad por ser fácilmente visible. Causa. La viruela aviar es causada por el virus Variola avium del subgrupo de los avipoxvirus, perteneciente al grupo de los poxvirus. La causa viral de esta enfermedad se describió en 1902. Variola avium es un virus grande que contiene ADN de doble hebra. Aunque entre los poxvirus está el virus de la viruela humana variola vera, no existe evidencia de que los avipoxvirus infecten a los humanos. Vías de transmisión. La transmisión es mecánica por contacto del virus con pequeñas heridas de la piel o por la exposición de las mucosas de vías respiratorias y oculares con partículas infectadas traídas por el aire. Los artrópodos que se ponen en contacto con el virus son vectores mecánicos. La enfermedad cuando pican o se alimentan de heridas mientras van de un ave enferma a otra sana. Formas de la enfermedad: rápido crecimiento de capas superficiales en la piel y en las mucosas que forman masas de tejido proliferado que muere pronto. Según la localización, en la piel o en los órganos internos, la enfermedad tiene dos formas de manifestarse.
El virus induce un la cutánea o seca, y la difterica o húmeda, que pueden evolucionar solas o simultáneamente. Otros signos y síntomas. La enfermedad causa decaimiento, somnolencia, inapetencia, adelgazamiento y a menudo diarrea. Las afecciones respiratorias causan exceso de secreciones nasales, falta de aire y respiración dificultosa y ruidosa. Si la infección afecta los senos infraorbitales, se producen también inflamaciones en la cabeza. La producción de huevos se reduce y el crecimiento de los pollos se enlentece. Tratamiento. No existe un tratamiento para las aves silvestres libres enfermas de viruela aviar. En las aves cautivas en casos de interés especial como mascotas y ejemplares valiosos para programas de recuperación de especies amenazadas pueden intentarse diversos tratamientos de las lesiones para evitar infecciones secundarias además de los cuidados de sostenimiento. El tratamiento de la forma cutánea consiste en quitar las lesiones y curar con lavados previos y posteriores de bicarbonato de sodio o solución iodada de Lugol. El suministro de vitamina ayuda a la regeneración de la piel. Pueden usarse cremas antiinflamatorias contra el escozor y cicatrizantes. El tratamiento de las infecciones bacterianas pueden tratarse, luego de cultivo y antibiograma, con antibióticos específicos. Debe tenerse cuidado para que el tratamiento no esparza la infección a otras partes del cuerpo o contagie a otras aves. Los ojos se enjuagan con solución salina al 1 a 2%. En las manifestaciones internas deben retirarse las membranas diftéricas y limpiar las lesiones. Puede usarse solución iodada de Lugol, o solución de argirol al 15%, o de otra forma, medicamentos que contengan carboxisulfamida crisoidina o nuevo arsenobenzol, y mantener cálida la temperatura ambiental. Medida de control en aves domésticas y en aviarios de especies amenazadas es la prevención mediante vacunación con cepas vivas atenuadas. No se ha desarrollado un método para la vacunación de aves silvestres en libertad. La viruela aviar es muy contagiosa y algo elemental para controlar su aparición y propagación es la interrupción de la transmisión. La transmisión puede atacarse, además de con vacunación, con medidas de control ambiental. Bien, la otra enfermedad, la laringotraquearitis infecciosa aviar, le comento que esta enfermedad nosotros hemos tenido unos brotes acá en Ecuador. Eh, el gobierno, a través de la entidad de control fitosanitario, pues están realizando vacunas, vacunaciones a nivel traspatio, ¿no? Eh, Se sacrificaron muchas aves a nivel de sierra, más que todo en galpones de gallinas ponedoras, que es donde más se ha visto esta enfermedad, pues no por el periodo largo de vida que tiene aquella, ¿no? Entonces, la laringotraquearitis infecciosa hoy en día también se vacuna a través se realiza la vacunación a través de vacunas combinadas, ¿no? Suelen hacer ese tipo de vacunaciones. Los síntomas, pues los primeros síntomas incluyen dificultades para tragar, plumas erizadas en el dorso de la cabeza y uno o los ambos ojos se entrecierran y son llorosos. Los síntomas clásicos consisten en una respiración fatigosa, tos y un apreciable estiramiento del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como técnicos? Siempre estar en apoyo con laboratorio, tomar un animal, llevarlo al laboratorio, hacerle una necropsia, poder determinar qué tipo de enfermedad es la que nos está atacando, para en base a eso tomar las medidas de precauciones y algún tratamiento si acaso lo podamos hacer. Entonces, como le digo, la prevención es a través de la vacunación. No existe tratamiento alguno con antibióticos. Normalmente ya animales afectados simplemente se sacrifica. Y si en un X galpón vemos un porcentaje de animales enfermos y sanos, es preferible la eliminación de todo ese lote. Aquí les pongo otro video más. Laringotraqueitis aviar. Etiología: herpes virus. Afecta a aves de todas las edades, principalmente aves adultas.
Produce una mortalidad elevada de un 5 a un 50% si no es tratada, y las aves que se recuperan quedan como portadoras. Es de distribución mundial. El primer brote fue en Estados Unidos en 1924. Signos clínicos: congestión ocular, nasal y grandes dificultades para respirar. Estiran sus cabezas y cuellos para poder respirar. Al toser pueden sacar mucosidad con sangre. En la necropsia se observa en tráquea áreas hemorrágicas y material gaseoso sanguinolento. La transmisión es de ave a ave por medio del aire y del contacto. Transmisión mecánica por equipo de instalaciones. Control y prevención. Al no existir tratamiento, para su control se utiliza la vacunación, la cual se aplica en la conjuntiva en gotas. Se aplica a las 4 semanas de edad. Bien, un video de cómo nosotros podemos realizar vacunaciones en el agua de bebida de los animales. Esta técnica normalmente se utiliza cuando tenemos una cantidad grande que se nos dificulta poder coger animal por animal, ¿no? Espero que también los puedan observar todos. La vacunación en agua de bebida consiste en colocar el biológico en los bebederos de las aves. En esta ocasión ejemplificaremos el procedimiento en una producción de 1000 aves. Desinfectar el equipo a utilizar con un mínimo de 24 horas. Restringir el agua de bebida a las aves por 2 horas para que tengan sed. Asegurarse de la cantidad suficiente de bebederos de acuerdo a la cantidad de aves que tengan. Agregar 10 a 20 litros de agua fresca en un recipiente cuando vacunamos aves que tienen de 2 a 8 semanas de vida. Aves con más de 8 semanas, agregar 40 litros. Coloque 500 gramos aproximadamente de leche descremada en polvo en el recipiente con agua. Hidratar la vacuna con el diluyente, agitarlo por unos segundos. Utilizar un frasco de 1000 dosis para 1000 aves. Colocar la vacuna dentro del recipiente con agua y leche y proceder a mezclarlo. Por último, colocar la mezcla dentro de los bebederos para que las aves puedan beberla. Asegurarse que el agua sea consumida por todas las aves en 1 hora aproximadamente. Recuerda realizar las vacunaciones temprano en la mañana o por la tarde en horas frescas. Garantice la producción en sus animales utilizando productos Lavifarm de Grupo Lavet, más de 45. Bien, ahí vimos un video bastante ilustrativo de cómo realizar vacunaciones directamente en el agua, ¿no? Ese calendario de vacunación que ustedes están viendo ahí es un calendario de vacunación que pertenecen a gallinas ponedoras o gallinas reproductoras, donde su vida útil pues transciende las 18 semanas y más, hasta 80 semanas, ¿no? Entonces más o menos este calendario de vacunación lleva hasta 18 semanas todo este tipo de vacunas que ustedes pueden ver. Este video de aquí es sobre cómo vacunar a los pollos para la viruela. No, esta es una vacuna que se utiliza una lanceta, la cual se aplica a nivel de ala. Tal vez no todos hemos tenido la oportunidad de poder ver la aplicación o realizar esta vacuna, entonces vamos viendo el video. Miren, por acá tengo la vacuna de viruela aviar. Vamos a mezclar la vacuna con el diluyente que es de color rojo
Luego se sacude de manera que quede uniforme la vacuna. Esta es contra la enfermedad de viruela aviar. Vamos a trabajar con estas pollitas Isa Brown de 3 semanas y media y vamos a aplicar la vacuna de viruela aviar con el apoyo de Sol Chávez, Verónica, Rosa, que son tesistas de la unidad de producción, y el ingeniero Jorge Luis Aguilar y mi persona. Se hace una punción a nivel del ala con la lanceta, que es este aparato que está utilizando Sol Chávez. Se llena de vacuna y se vuelve a hacer otra punción y así sucesivamente contra la enfermedad que también en el campo le dicen buba o viruela aviar. Síguenos para más. Bien, ahora vamos a hablar de otro tema, que es el bienestar y manejo ambiental, el tema de producción de aves, ¿no? Es muy importante tocar y hablar la densidad de población, ¿no? La densidad de población influye mucho en el bienestar, en el rendimiento y la uniformidad de las aves, en la calidad del producto al final, ¿no? Este, perdón un ratito, por favor. Bien, entonces, en el área se requiere que cada pollo requiere, va a depender mucho del peso vivo objetivo, la edad del sacrificio, clima en la estación del año, el tipo y sistema de nave y equipo, particularmente de ventilación, legislación local, que era lo que hablamos con el tema de las entidades gubernamentales, los requerimientos de certificados de control de calidad, en el caso de que ya hablamos de industrias avícolas, porque tienen ciertas certificaciones, las cuales le va a ayudar incluso a poder enviar carne de pollo fuera del país. Vemos un pequeño cuadro que tiene que ver el peso vivo de las aves, ¿no? En base al peso, cuánto es el metro cuadrado que necesita cada ave, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea y poder sacar un cálculo de ahí en algún momento que quieran implementar una producción de aves, saber la densidad en base al metro cuadrado que disponen en el galpón, en el espacio que ustedes pretendan producir. No, el alojamiento del pollito, como les decía, pues la temperatura y la humedad relativa se debe estabilizar al menos las 24 horas antes de recibir el pollo. Las personas que se dedican a la producción de pollo normalmente ya tienen hecha la cama, ¿no? Con toda el agua preparada con vitaminas, el balanceado listo. Se hace un pequeño túnel con la finalidad de que todo el calor que se produzca pues se mantenga, ¿no? Y vemos que podemos tener una temperatura del aire de un 30 grados, ¿no? Medida que eso va a la altura del pollito, una temperatura de la cama entre 28 y 30 y una humedad relativa entre 60 y 70. Igualmente, dependiendo de los días que tengan los pollitos, va a ver la temperatura, la necesidad de temperatura, si se dan cuenta, disminuye, ¿no? Este es un cuadro bastante interesante, un cuadro este, en el cual nos indica si los pollitos están bien o están mal, ¿no? El primer cuadro, vemos que los pollitos están totalmente alejados de la luz, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la calefacción está muy cerca de ellos. En el cuadro de abajo, que está demasiado baja, pues quiere decir que el foco o la campana está demasiado alta. No vemos la corriente de aire, que todo se amontona en un solo sitio. Y cuando vemos una uniformidad, vemos que el pollo está totalmente esparcido, no vemos que es una temperatura correcta.
Bien, aquí vemos una cama de pollo, si se dan cuenta, ese es el recibimiento de los pollitos, es un área pequeña. A medida que el pollo va creciendo, pues eso se va ampliando más, pues, ¿no? Y vemos el peso vivo del sacrificio. Eso del peso vivo también va a depender mucho eh, este, de las exigencias del mercado o, o a petición del cliente también, pues, ¿no? Normalmente los asaderos de pollo te piden pollos pequeños, otros te piden pollos grandes. Todo va a depender de la calidad de producto que se quiera dar al consumidor final. Vemos una tasa de ventilación, esta de aquí está contemplada más o menos para 20.000 pollos, ¿no? Los días, del 1 hasta el 56 días, normalmente ya los 35 lo estamos afuera, ¿no? Pero para que ustedes más o menos tengan una idea de qué es lo que se puede hacer. Bien, creo que yo que todos hemos escuchado de que la altura del bebedero del pollo se la tiene que poner a la altura del lomo del pollo, tal vez un poquito más alto. Hay una creencia de que el pollo al momento de que se estira a beber agua también se estira para crecer, ¿no? Entonces vemos ahí la imagen del bebedero como está a la altura del pollo y que el pollo se estira para hacerlo. Ahí vemos una tabla de un consumo típico de agua de pollo, de carne, con un promedio de temperatura de 21 grados, ¿no? Expresado en mililitros, ¿sí? El tema del alimento que se le debe proporcionar a los pollitos, esto va a depender, como les decía, nosotros tenemos pues inicio, crecimiento y final. Cada uno del tipo de balanceado, dependiendo de los días, va a depender su tamaño, ¿no? Ahí hablamos de migajas o mini gránulos. Hoy en día hablamos de micropellets. El tema de bienestar animal es un tema que se está tratando no solo en aves, sino también a nivel de todas las especies, ¿no? Entonces, bienestar animal es el modo en que un animal afronta las condiciones en las que vive, ¿no? Se habla mucho, los protectores de animales, hablan mucho de este tema. La verdad es que en alguna ocasión, este, eh, criticaba mucho el tema de la producción de huevos caramelo, ¿no? Que son animales que pasan encerrados. Entonces, el bienestar animal son todos los aspectos que incluyen el alojamiento apropiado, el manejo, la alimentación, el tratamiento, prevención de enfermedades y el cuidado responsable, la manipulación humanitaria y cuando sea necesario, pues a veces hasta la eutanasia, que es lo que habíamos conversado. Hay animales que están convalecientes, en vez de mantenerlos, tratarlos de recuperar, es preferible mil veces sacrificarlos y así evitamos que la enfermedad se propague en el resto del cuerpo. Normalmente se realizan este, en, en gallinas ponedoras normalmente se utiliza el corte de picos. Este corte de picos, pues, lo que ayuda a un desarrollo más homogéneo, evita lesiones y pérdidas, ¿no? Evita el picaje de los huevos, evita el canibalismo. Las aves son animales que cuando ven algo que es un color diferente a ellas, les llama mucho más la atención y lo que hacen es picotear. Y eso causa muchas laceraciones, mortalidades, heridas, que a la larga pues afecta mucho en una producción.
El sistema de alojamiento en aves, pues esto va a depender si son jaulas acondicionadas, jaulas enriquecidas, ¿no? Normalmente nosotros utilizamos 750 centímetros cuadrados por ave superficie, 12 centímetros de ave al comedero, 2 unidades de bebederos. Tenemos galpones automáticos también, donde pasan la cinta transportadora, recogiendo los huevos, colocando la alimentación, recogiendo la gallinaza. Aquí hay una comparación de dos sistemas de ponedoras, ¿no? Con ponedoras comerciales. Sí, es muy cierto, nosotros queremos darle un bienestar animal, ¿no? Que el animal se sienta libre. Entonces tenemos dos evaluaciones, una que es a suelo, donde el animal pues vive libre, no pone huevos en nido, y el otro que es a través de baterías o jaulas. Ahí nosotros vemos cuáles son favorables, cuáles son no tan favorables, ¿no? Número de huevos por gallina, huevos rotos, índice de transformación, mortalidad, densidad. Entonces, lo único favorable acá es el nivel de inversión que tenemos. En suelo no vamos a invertir tanto como lo hacemos en una granja por tema de infraestructura, ¿no? Entonces, consideramos que el uso de jaulas es mucho más favorable, vamos a tener mucho más ventajas, ¿verdad? Que a nivel de producción. Más sin embargo, igual por tema de estrés y ciertas cosas, este es un dato que lo podemos pues analizar, ¿no? El estado de la cama, pues este es un dato que nosotros también también influye mucho en la producción de aves, pues debe mantenerse siempre limpia, seca, desinfectarse. Si acaso nosotros estamos utilizando nidos, que los nidos estén desinfectados, más aún si la producción de huevo que se está dando es para fines de incubación, ¿no? Normalmente el problema de cama, pues una mala cama, una mala calidad de cama puede darnos unos muy altos niveles de amoníaco que tal vez nosotros no lo podamos sentir o percibir, ¿no? Pero la ave que es pequeña y está mucho más cerca del suelo, sí. El control del ambiente, el origen de la contaminación del aire es la calefacción, el metabolismo de los animales, la cama, el pienso. Para adaptar el ambiente a las necesidades de los animales deberíamos controlar la temperatura, humedad, velocidad de aire, gases y polvos. Normalmente los galpones de clima controlado son galpones que poseen filtros, poseen ciertas particularidades que hacen eh, que todo lo que les acabo de mencionar se mantenga controlado, ¿no? Y así evitar el ingreso de polvo o gases o ciertas corrientes de aire que pueden ser bastante perjuiciosos en el momento de la producción. La sesión térmica de la temperatura, pues tenemos una temperatura interior que no excede la temperatura del exterior, más de 3 grados, ¿no? Vemos ahí dos imágenes dentro de un comportamiento frente al calor, ¿no? La ingesta de alimentos de actividad disminuye, el consumo de agua aumenta. En un comportamiento frente al frío, pues hay una ingesta mayor de alimentos y un consumo de agua que disminuye. Estas son dos cosas que nosotros debemos de tener controladas, porque si no vamos a tener un desbalance de aquello. Si el animal no me come, no me va a crecer, y eso a nosotros nos lleva muchas más semanas de trabajo y obviamente de retraso cuando ya se tiene programaciones de saque de pollo. Estos son unos cuadros de la sensación térmica por humedad y una sensación térmica por velocidad del aire, ¿no?
Es un cuadro que nosotros podemos ver que la humedad relativa medio dentro del gallinero durante 48 horas no supera el 70% cuando la temperatura exterior sea inferior al 10 grados. El tema de los galpones de clima controlado es bastante interesante porque tú afuera estás a una temperatura bastante alta y adentro estás con un confort increíble. Gases y polvo, como lo había mencionado, pues la concentración de amoníaco también que no debe superar las 20 partes por millón. No, normalmente este tipo de medidas lo hacemos a través de ciertos equipos que ahora ya nos ayudan pues a medir gases, ciertos niveles de contaminantes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros tenemos un dióxido de carbono bastante alto, disminuye el consumo, disminuye el crecimiento del animal, aumenta la mortalidad por problemas respiratorios. Cuando tenemos polvo, pues tenemos problemas de vías respiratorias irritadas, transportaciones de microorganismos, ¿no? Cuando tenemos la concentración de amoníaco, hay irritación, problemas respiratorios, prevalencia de enfermedades. Ruido es algo que también nosotros debemos de considerar, pues debe mantenerse lo más bajo posible. Los ventiladores, los sistemas de comederos y demás aparatos deben construirse, montarse y desmontarse. eh, que produzca. Normalmente esto casi no sucede porque ya son, todo esto se desmonta cuando los animales terminan, llegan a su punto de venta, salen y se desmonta todo el galpón para su limpieza, ¿no? La explotación de pollos broiler, pues todos los alojamientos deben de disponer de iluminación mínima de 20 luz. Oh, estos son galpones de clima controlado, ¿no? Que les decía que normalmente a través de esta iluminación hemos podido ser mucho más eficientes en la producción de pollo, poder sacar los pollos a los 35 días con un peso bastante óptimo. La densidad, pues esto es muy importante, ya que nosotros debemos de conocer cuántos pollos entran por metro cuadrado para no tener, digamos, animales apretados, ¿sí? Y que tal vez el alimento que vamos a dar no sea lo suficiente. Si el espacio es muy grande y no tenemos la densidad de pollo adecuada, el pollo también va a poder caminar por todos lados y eso va a hacer que haya un desgaste de energía y por ende el pollo no va a subir de peso rápido porque va a poder caminar, moverse. Es como que estaría haciendo ejercicio. Eh, Bien, esto también tiene que ver con tema de densidad. Ahí tenemos una pequeña fórmula bastante didáctica, la cual más o menos nosotros podemos sacar. Hace muchos años atrás se aceptaba un 3% de mortalidad, que es lo que se acepta básicamente en una producción de pollo. Hoy en día sé que ya no se acepta el 3, estamos creo que por el 1.5, pero ojo, eso del porcentaje de mortalidad va a depender mucho de, de toda la comodidad o confort o el manejo que se le dé a las aves, ¿no? En el tema del manejo, pues nosotros como personas, como técnicos, debemos ser bastantes, tener, no ver, sino observar, tener un buen olfato, ver en qué es lo que le está causando malestar al pollo. Uno de los síntomas característicos que algo está sucediendo es cuando ha habido disminución de alimentos. Ese es un síntoma muy característico de que algo está sucediendo dentro del galpón, ¿no? Tema de gestión integral en la producción avícola, gestión integral hoy en día se está hablando mucho de una producción orgánica, de una producción mucho más amigables. Entonces, hemos puesto, yo he mencionado aquí el sistema convencional de jaulas, ¿no? Que normalmente esto se da en codornices, esto se da en patos, se da en gallinas ponedoras, ¿no? Tenemos otra característica de otras granjas que es el sistema alternativo, que es un sistema de que el animal anda libre en caso de gallinas ponedoras, no tienen dentro del galpón. Hay otros sistemas alternativos donde nosotros básicamente el pollo se encuentra en espacios exteriores, entran al galpón a dormir, tal vez a tomar agua, pero también tienen la libertad de poder pastorear, ¿no?
Nosotros para poder llegar a hacer una producción orgánica, básicamente se necesita desde que el alimento, desde la materia prima sea orgánico, ¿no? Es medio complicado, medio difícil poder llegar, en mi país es medio difícil poder llegar a esa producción porque no conozco un productor que produzca maíz orgánico, que es uno de los principales ingredientes para la formulación de balanceado, pues, ¿no? Vemos otras imágenes. Y sin nada más que decirles, pues yo les agradezco mucho. No hemos pasado de la hora. Espero que ese ha sido bastante convincente lo que les he podido enseñar. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, no lo duden. Quedo pendiente de ustedes, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, pregunta, por favor? Pueden abrir su micrófono y hacerlo. Hola, Sí, buenas noches. sí, buenas noches. Mi nombre es Alberto Lleida. ¿Qué tal, Eh, Alberto? bien, bien. Bueno, agradecido eh, por la charla, la clase de hoy estuvo muy buena e interesante. Quería comentarte que yo no tengo granja de animales, sino que tengo una tienda de mascotas y lo que más vendemos es aves, ¿no? Pájaros de jaula, pericos, australianos, canarios, en fin, ¿qué tipo de vacunas les puedo aplicar o control de vacunación? Bien, en el tema de aves ornamentales, normalmente se suele aplicar viruela, que es una enfermedad que sí se la puede transmitir a ellos. Eh, el tema de vacunas, te comento que normalmente casi no se utilizan vacunas en este tipo de especies. Lo que se hace es normalmente utilizar vitaminas para evitar cualquier tipo de enfermedades, ¿no? Como te lo mencionaba, normalmente hoy en día se utiliza la metafilaxia, que es prevención de enfermedades a través de uso de antibióticos. Ojo, no se aplica antibióticos a una dosis determinada, sino que normalmente se utiliza una dosis menos, porque la idea es de carácter preventivo, no es curativo, pues no. El uso de probióticos también te va a ayudar mucho para evitar este tipo de enfermedades. En alguna ocasión sí vi aves ornamentales con problemas de cabeza hinchada, ¿no? Por polvo o gases que algo es molestado por ahí, pero el uso de antibióticos para curarlos sí te va a servir muy bien. De ahí, para el tema de vacunación, normalmente se suele utilizar viruela, la vacunación para viruela en ciertos casos, en otros casos no se lo hace. Todo va a depender, las aves al final, una vez que te la compran, dónde van a ir, con qué animales se van a juntar, como para tal vez hacerlo de manera preventiva. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta más que tengamos, por favor? Ya, ¿qué tipo de antibióticos para aves ornamentales? Bueno, te comento que existe la más amigable, considero yo que es la más amigable, la oxitetraciclina, ¿no? Es un antibiótico bastante antiguo, bastante viejo en el mercado, pero que yo lo considero como un perdigón, ¿no? Tú lo aplicas y esa, como es de amplio espectro, te podrá combatir problemas respiratorios, problemas de diarreas, ¿no? Ahí tienes otros antibióticos más, que eso ya dependerá de qué tan grave sea la situación y para poder ver resultados mucho más rápidos, ¿no? Y en alguna ocasión se utilizaban las sulfas para problemas respiratorios y problemas de diarrea.
pero por tema del uso excesivo de las sulfas habían dejado de ser tan eficientes o eficaces. Hoy en día sé que se están nuevamente utilizando sulfas, por lo que hubo mucho tiempo que se dejó de hacerlos, entonces nuevamente pues sé que ya te están dando muy buenos resultados, Ángel. ¿Alguna otra consulta, duda que tengan, por favor? Claro, Ángel, por favor. Mira, el tema de cuánto se le debe, cada cuánto tiempo se le aplica la oxitetraciclina. Bueno, normalmente puedes utilizar un tratamiento, puedes hacerlo mínimo 3 días, máximo 5. Si acaso al quinto día no ves resultado, pues podrías dejar de utilizarla, un día dejarles el agua limpia para que logren eliminar todo ese antibiótico que tienen, y poder utilizar ya alguna molécula o algún antibiótico ya de última generación o mucho mejor que la oxitetraciclina, pues no. Mira, la dosis del uso de antibióticos, eso va a depender muchas veces del peso del animal. Normalmente lo que nosotros hacemos es que con el rabito de la cuchara cogemos el producto, lo disolvemos en el bebedero de aguas de ellos. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta, consulta que tengan? Por favor. Bien, te comento que hay ciertas enfermedades, sí, como se lo mencionaba el compañero anterior, a veces la viruela, a veces el síndrome de cabeza hinchada, son las dos enfermedades más comunes que yo he podido visualizar en aves ornamentales. Tal vez algo de diarrea, muchas veces por un alimento dañado, no, pero son las más comunes. Mira, puedes utilizar desinfectantes de última generación como desinfectantes bastante básicos. Anteriormente, no sé con qué nombre tú lo conozcas, a la creolina, nosotros le decimos creolina o específico. Ya la creolina, para mí dejó de ser un producto eficaz por el uso excesivo que se le dio. Hoy en día tenemos amonios cuaternarios, tenemos glutaldehídos, tenemos formaldehídos. Puedes rotar cualquiera de estos productos, tienes que tener mucho cuidado. Normalmente las jaulas, preferible desinfectarlas cuando esté vacía, porque este tipo de productos a veces pueden causar ciertas irritaciones.
¿Alguna otra consulta, por favor, que tengan? A ver, mira, son parámetros totalmente diferentes. Recordemos que son especies diferentes. Todo las aves que yo acabo de mencionar son aves destinadas a la producción. Estas aves son ornamentales, son aves eh, de mascotas, ¿no? Entonces su dieta es totalmente diferente. Más sin embargo, los cuidados de bioseguridad sí los podías considerar, sí podías tomar en cuenta. Podías tomar en cuenta también el tema del bienestar de las mismas aves ornamentales. No, recordemos que muchas veces estas aves ornamentales son capturadas para ser vendidas. Entonces imagínate ese estrés de esa ave de haber estado en libertad para pasar enjaulada. Entonces la idea es tratar de darle el confort que ellas necesitan. Yo no soy partidario de mantener este tipo de aves enjauladas. Considero que deben ser libres, ¿no? Pero sí podrías tomar ciertos parámetros ahí, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta más, por favor? Si no, pues muchas gracias con todos. Igual esta información la pueden solicitar y es compartida a cada uno de ustedes. Bien, pues muchas gracias, que tengan una muy buena noche.